Mira, todos hemos estado ahí, esperando, orando, pidiéndole a Dios que haga algo ya, que nos dé esa respuesta que tanto necesitamos, que nos saque de la situación en la que estamos atrapados. Y el tiempo pasa, y parece que nada sucede. Te preguntas, ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué tarda tanto? ¿Será que no me escucha? Pero aquí está la verdad más grande que tienes que entender hoy. Dios nunca llega tarde, jamás. Su tiempo es perfecto, incluso cuando tú no lo entiendes. Y aunque a veces parece que está en silencio, Él ya está moviendo todo a tu favor. Porque si hay algo que debes saber, es esto. Dios lo sabe todo. Sabe lo que necesitas, sabe cuándo lo necesitas, y sobre todo, sabe por qué lo necesitas en ese momento exacto. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has querido algo de inmediato, solo para darte cuenta después de que, si lo hubieras recibido antes, habría sido un desastre? Quizás una relación que no era para ti, un trabajo que parecía bueno, pero que luego descubriste que no era el camino correcto. Dios no te dio lo que querías en el momento que lo pediste, porque Él ve lo que tú no puedes ver. Y sí, lo sé, esperar duele, esperar desespera, porque vivimos en un mundo donde todo es rápido, donde queremos respuestas ahora mismo, donde nos han enseñado que si algo no sucede en el instante en que lo queremos, es porque algo está mal. Pero Dios no funciona así. Dios no sigue el reloj humano. Él tiene su propio tiempo y su propio plan. En este video, te voy a explicar por qué Dios nunca llega tarde, aunque así lo parezca. Vamos a profundizar en la Biblia, en las historias de personas que pensaron que todo estaba perdido, que Dios se había olvidado de ellos, solo para descubrir que Dios siempre estuvo ahí, obrando en el momento justo. Porque aquí está la clave de todo. Dios ve lo que tú no puedes ver. Él sabe lo que tú no sabes. Y cuando finalmente actúa, lo hace en el momento exacto en que su bendición tendrá el mayor impacto en tu vida. Parte 1. El tiempo de Dios no es el nuestro. Mira, aquí es donde todo empieza a hacer clic. Dios no sigue nuestro reloj. Punto. Nosotros vivimos mirando el calendario, contando los días, las horas, los minutos, esperando que algo suceda cuando creemos que debería suceder. Pero Dios ve todo desde arriba. Él no está atrapado en el tiempo como nosotros. Para Él, pasado, presente y futuro están conectados. Nosotros, en cambio, estamos aquí abajo, viendo solo una pequeña parte de la historia, como si estuviéramos mirando por un agujerito en la pared. Pero Dios ve el cuadro completo. Sabe qué pasará mañana, la próxima semana, el próximo año, y por eso su tiempo siempre es perfecto. Mira lo que dice 2 Pedro 3:8. Pero amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Qué significa esto? Que lo que para nosotros es una eternidad, para Dios es un segundo. Y lo que para nosotros parece rápido, para Él puede ser nada. Dios no está apurado. Él no llega temprano ni tarde. Llega exactamente en el momento correcto. Pero aquí es donde muchos fallamos, nos desesperamos, empezamos a dudar, nos preguntamos, ¿y si Dios se olvidó de mí? ¿Y si ya no le importo? Pero nada de eso es cierto. La espera no significa abandono. Dios no te ha olvidado. Lo que pasa es que Él está alineando todo a su manera, para tu bien. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has intentado abrir una puerta antes de tiempo? Piensa en una fruta que aún no está lista. Si la comes verde, sabe amarga. Si la comes demasiado tarde, está podrida. Pero si la comes en el momento justo, es perfecta. Así es como Dios obra. Él no te dará nada antes de tiempo, porque lo que viene de Dios es perfecto y bendecido. Y aquí viene la pregunta clave. Si Dios lo sabe todo, si su tiempo es perfecto, ¿por qué nos hace esperar? Parte 2. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué nos hace esperar? Aquí es donde muchos nos frustramos, ¿verdad? Sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que su tiempo es perfecto, pero entonces, ¿por qué nos hace esperar?
¿Por qué, si Él puede solucionar nuestros problemas en un abrir y cerrar de ojos, nos deja en la incertidumbre, en la angustia, en la espera? Mira, Dios no nos hace esperar por crueldad. Nos hace esperar por crecimiento. La espera nunca es tiempo perdido. Es tiempo de preparación. Piensa en un arquero. Antes de soltar la flecha, tiene que jalarla hacia atrás. Y cuanto más la jale, más lejos llegará cuando la suelte. Asimismo, Dios a veces nos retrae, nos hace esperar, nos detiene, porque cuando finalmente nos suelte, nos llevará más lejos de lo que imaginamos. Ahora, déjame preguntarte algo. Si Dios te diera hoy mismo lo que estás pidiendo, ¿estarías listo para recibirlo? Seamos honestos, muchas veces no lo estamos. Pedimos cosas para las que todavía no estamos preparados. Queremos bendiciones que, si llegaran en este momento, en lugar de beneficiarnos, podrían destruirnos. Piénsalo así. Imagina que un niño de 10 años le pide a su padre que le regale un auto. El padre lo ama, quiere lo mejor para él, y de hecho, tiene planeado darle un auto en el futuro. Pero en este momento, el niño no sabe manejar. Si su padre le diera el auto ahora mismo, lo más probable es que termine en un accidente. ¿Eso significa que el padre nunca le dará el auto? Number significa que esperará el momento adecuado, cuando su hijo esté listo. Lo mismo hace Dios con nosotros. No nos niega las cosas porque no nos ame, sino porque sabe cuándo estamos listos para recibirlas. Cuando Dios te hace esperar, no es un castigo, es una preparación. Es un tiempo en el que te está moldeando, te está fortaleciendo, te está enseñando cosas que necesitarás cuando finalmente recibas la bendición. Y aquí viene algo importante. Nuestra fe se prueba en la espera. Es fácil confiar en Dios cuando todo está bien, pero la verdadera fe se demuestra cuando sigues confiando incluso cuando no ves nada moverse. Mira lo que dice la Biblia en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no promete respuestas inmediatas, promete que si esperamos en Él, nos dará fuerzas, nos sostendrá, nos renovará. Ahora, sé que esto es difícil de aceptar cuando estamos en medio de la prueba. Cuando las cosas se ponen difíciles, nuestra mente nos dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? Pero aquí es donde tenemos que recordar algo muy poderoso. Cuando Dios parece estar en silencio, es porque está trabajando en algo grande. A veces creemos que Dios no está haciendo nada solo porque no lo vemos. Pero la verdad es que muchas veces, Dios está moviendo todo en el mundo espiritual antes de que lo veamos manifestado en lo físico. Entonces, en lugar de desesperarnos, en lugar de cuestionar, debemos aprender a confiar en su proceso. La siguiente gran pregunta que surge aquí es, ¿cómo sé que Dios realmente está trabajando en mi vida mientras espero? Parte 3. ¿Cómo sé que Dios está trabajando en mi vida mientras espero? Mira, aquí es donde muchos tiran la toalla. Esperan, oran, confían, pero como no ven nada moverse, empiezan a dudar. Se preguntan, ¿será que Dios realmente está obrando en mi vida? ¿O será que simplemente me olvidó? Y déjame decirte algo. Esa es una de las mayores trampas del enemigo. El diablo quiere hacerte creer que Dios está en silencio, que no te está escuchando, que nada está pasando. Pero la realidad es otra. Dios siempre está trabajando, incluso cuando no lo ves. Voy a darte una imagen para que entiendas esto mejor. Imagina que vas a un médico para tratar una enfermedad y el doctor te receta un medicamento. No sientes el efecto inmediatamente, pero eso no significa que la medicina no esté haciendo su trabajo. Está actuando en tu cuerpo, sanando desde adentro, aunque tú no lo notes al instante. Así mismo, obra Dios. No siempre vemos lo que Él está haciendo, pero eso no significa que no esté trabajando en nuestra vida. Mira lo que dice la Biblia en Juan 13:7. Jesús le respondió, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». ¡Bum! Ahí está la clave.
Hay cosas que Dios está haciendo en este momento en tu vida, en tu familia, en tu futuro, que no entiendes ahora, pero que más adelante tendrán sentido. Ahora, quizás te preguntes, ok, pero si Dios está trabajando, ¿por qué no lo veo? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente está moviendo cosas a mi favor? Déjame darte algunas señales que pueden ayudarte a verlo. 1. Dios cierra puertas que no son para ti. A veces oramos para que Dios nos abra un camino, y en lugar de eso vemos que las puertas se cierran. Quizás aplicaste para un trabajo y no te llamaron. Quizás querías una relación y no funcionó. Quizás intentaste algo con todas tus fuerzas y todo salió mal. ¿Y sabes qué? Muchas veces esa es la mayor prueba de que Dios está obrando. Porque cuando Dios cierra una puerta, es porque sabe que no es la correcta para ti. Mira, a veces queremos algo con tantas ganas que nos cegamos. Pensamos que lo necesitamos, pero Dios, que ve más allá, sabe que eso no es lo mejor para nosotros. Así que si has estado viendo puertas cerrarse, en lugar de frustrarte, cambia tu perspectiva. Pregúntate, ¿será que Dios me está protegiendo de algo? Porque cuando Dios dice no, en realidad está diciendo, tengo algo mejor para ti. 2. Dios te está refinando en la espera. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios tarda tanto? Y la respuesta muchas veces es esta, porque hay cosas en nosotros que todavía tienen que ser trabajadas antes de recibir la bendición. Mira, Dios no solo está interesado en darte lo que pides, está interesado en transformarte en la persona que estás destinado a ser. Y el crecimiento viene en la espera. Por ejemplo, si estás orando por un matrimonio, pero aún no has aprendido a ser paciente o a manejar tus emociones, ¿crees que Dios te dará esa bendición antes de que estés listo? Number, si estás pidiendo prosperidad, pero aún no sabes manejar bien el dinero, Dios no te la dará hasta que estés preparado. Dios no te va a bendecir con algo que luego pueda hacerte daño. Así que si sientes que estás en un proceso, que Dios te está puliendo, que te está enseñando paciencia, humildad, fe, eso significa que Él está trabajando en ti. 3. Dios te da paz en medio de la tormenta. Mira, cuando Dios está en control de tu vida, aún en medio de la espera, sientes paz. Quizás no tienes la respuesta aún. Quizás las cosas aún no han cambiado. Pero de alguna manera, sientes una paz en tu corazón que no puedes explicar. Eso es Dios diciéndote, tranquilo, yo lo tengo todo bajo control. Jesús lo dijo en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando Dios está en control, la ansiedad desaparece. Cuando Dios está en control, aunque la tormenta siga, sabes que no te hundirás. Entonces, si te has sentido en paz últimamente, incluso cuando aún no has recibido lo que estás esperando, eso es Dios diciéndote que todo va a estar bien. Parte 4. ¿Qué debo hacer mientras espero la respuesta de Dios? Aquí es donde la mayoría falla. Esperan, pero esperan mal. Mucha gente, cuando está esperando algo de Dios, se paraliza. Se sientan, cruzan los brazos y dicen, bueno, cuando Dios quiera que me avise. Y mientras tanto no hacen nada. Pero así no funciona la fe. La fe no es solo esperar, es esperar en acción. Mira lo que dice la Biblia en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso significa que no puedes quedarte sentado esperando que Dios haga todo por ti. Así que la gran pregunta es, ¿qué se supone que debo hacer mientras espero la respuesta de Dios? Déjame darte 3 claves poderosas para esperar de la manera correcta. 1. Sigue, haciendo tu parte. Dios obra, sí, pero tú también tienes que moverte. Si estás orando por un trabajo, sigue enviando solicitudes. Si estás pidiendo sanidad, sigue cuidando tu cuerpo. Si estás esperando un milagro en tu familia, sigue sembrando amor y paciencia. Dios no bendice la inactividad, bendice la acción.
Mira lo que dice Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué significa eso? Que Dios prosperará lo que hagas, pero primero tienes que hacer algo. Piénsalo así. Si un agricultor ora para que Dios le dé una cosecha abundante, pero nunca siembra una semilla, ¿qué crees que pasará? Nada. Así que haz lo que esté en tus manos y deja lo imposible en las manos de Dios. 2. No pierdas tu actitud de gratitud. Mira, aquí está una de las mayores trampas del enemigo: hacerte olvidar lo que Dios ya ha hecho. Cuando estás esperando algo nuevo, es fácil frustrarte y pensar, ¿por qué Dios no me responde? Pero haz un alto y piensa, ¿cuántas veces Dios ya ha sido fiel contigo en el pasado? Si hoy estás aquí, es porque Dios ya ha hecho milagros en tu vida. Y si lo hizo antes, lo hará de nuevo. Por eso, en vez de enfocarte en lo que aún no ha pasado, agradece por todo lo que ya ha sucedido. Mira lo que dice Primera a los Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando eres agradecido en medio de la espera, tu fe se fortalece. No es lo mismo decir, Dios, ¿por qué no me respondes?, que decir, Dios, gracias porque sé que estás obrando, aunque aún no lo vea. El agradecimiento cambia tu perspectiva. Tercero, mantente firme en la fe, no en la impaciencia. Aquí es donde se pone difícil. La espera prueba nuestra fe. Cuando el tiempo pasa y la respuesta no llega, es fácil dudar. Es fácil escuchar la voz de la impaciencia que te dice, Dios no te escuchó. Pero aquí está la clave. No dejes que la impaciencia te saque del propósito de Dios. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le prometió un hijo, pero tuvo que esperar 25 años para que se cumpliera, y en ese tiempo trató de adelantarse al plan de Dios, y nació Ismael. Ismael no era el hijo de la promesa, fue el resultado de la impaciencia. A veces, cuando Dios nos hace esperar, intentamos ayudarlo, intentamos forzar las cosas, pero cada vez que intentamos hacer las cosas a nuestra manera, terminamos con un Ismael en nuestras vidas, una bendición falsa, un resultado prematuro que no era lo que Dios tenía preparado. Mira lo que dice Isaías 55, 8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no necesita tu ayuda para cumplir su plan. Lo que Él ha prometido se cumplirá en su tiempo perfecto. Por eso, en lugar de desesperarte, fortalece tu fe. Mantente en oración, llénate de la palabra, porque la fe no se trata de ver, sino de creer. Parte 5. ¿Y qué pasa si llevo mucho tiempo esperando y aún no veo nada? Mira, sé que esto es lo que más duele, esperar y no ver nada moverse. Te sientes estancado. Te preguntas si Dios realmente te está escuchando. Te comparas con los demás y piensas, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Y lo peor de todo, te sientes cansado. Y déjame decirte algo, Dios lo sabe. Dios no es indiferente a tu dolor. Él ve tus lágrimas, ve tus noches en vela, ve cada vez que has querido rendirte. Pero escucha esto bien, la demora de Dios no es su negativa. El hecho de que no lo veas ahora no significa que Dios no esté actuando. Mira lo que dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¡Wow! ¿Lo ves? La promesa puede parecer que está demorando, pero llegará en el momento exacto. 1. Dios está probando tu fe en la espera. Mira, cuando Dios nos hace esperar, no es para lastimarnos, es para fortalecernos. Piénsalo así. ¿Cómo se fortalecen los músculos? Con resistencia. Si vas al gimnasio y solo levantas pesas ligeras, no habrá crecimiento. El verdadero crecimiento ocurre cuando hay presión. Lo mismo pasa con la fe. Se fortalece cuando aprendemos a confiar, incluso
cuando no vemos nada. Por eso, Dios permite la espera, para que aprendas a depender completamente de Él. Porque si confiaras solo cuando ves resultados, ¿realmente sería fe? Mira lo que dice Romanos 8:24-25. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si Dios ha permitido que tu bendición tarde más de lo que esperabas, es porque está formando algo poderoso en ti. 2. Dios está trabajando en los detalles que no ves. Mira, Dios no solo se encarga de darte lo que pides, se encarga de que todo a tu alrededor esté alineado para que la bendición sea completa. A veces pedimos algo y no entendemos que hay muchas piezas que tienen que encajar antes de que la bendición llegue. Te lo explico con un ejemplo. Imagina que estás orando por un trabajo. Tú solo ves la vacante y tu deseo de tenerlo. Pero Dios ve mucho más. Él ve si ese trabajo realmente es bueno para ti. Él ve si ese jefe que te entrevistó hoy, mañana se irá de la empresa. Él ve si en 6 meses esa compañía quebrará. Así que si aún no has recibido lo que esperas, quizás es porque Dios está moviendo las piezas en el fondo, para asegurarse de que cuando llegue sea lo mejor para ti. Y créeme, cuando Dios te entregue lo que ha preparado, entenderás por qué tardó. 3. La bendición de Dios siempre supera la espera. Esta es la parte más increíble. Cuando finalmente llega la respuesta, cuando Dios se manifiesta, te das cuenta de que valió la pena esperar. Dios nunca da cosas a medias. Él siempre da en abundancia. Mira lo que dice Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Lo ves? Dios no solo responde, sino que supera nuestras expectativas. Cuando la bendición llegue, no será pequeña. Cuando la respuesta llegue, no será mediocre. Cuando Dios abra esa puerta, será tan grande que mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué tardó. Y eso me lleva a una última pregunta. ¿Cómo sé que mi espera está a punto de terminar? Esa es una gran pregunta, y la responderemos en la siguiente parte. Parte 6. ¿Cómo sé que mi espera está a punto de terminar? Mira, aquí es donde mucha gente se rinde justo antes del milagro. Han esperado por tanto tiempo, han orado, han confiado, pero como no ven nada aún, se frustran y dejan de creer. Y lo más triste es que muchas veces su respuesta estaba a punto de llegar. Déjame decirte algo poderoso. Cuando estás más cerca de la bendición, es cuando la prueba se intensifica. Antes de que llegue el milagro, antes de que Dios te abra la puerta, el enemigo intentará llenarte de dudas, desánimo y miedo. Porque si Satanás no puede evitar que Dios te bendiga, tratará de evitar que tú sigas creyendo. Pero aquí es donde debes aferrarte más fuerte que nunca. Porque si la batalla está más fuerte, es porque la victoria está cerca. Mira lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Viste eso? Si no desmayamos. Eso significa que muchos pierden su bendición porque se rinden demasiado pronto. Así que si has sentido que la espera se ha vuelto más difícil, si has sentido que tu fe está siendo atacada más que nunca, esa es una señal de que tu bendición está cerca. Ahora, ¿quieres saber otras señales que indican que Dios está a punto de responderte? Aquí te van. 1. Estás aprendiendo a depender más de Dios. Cuando estás cerca de recibir tu respuesta, tu relación con Dios cambia. Empiezas a buscarlo más, empiezas a confiar en Él como nunca antes. ¿Por qué? Porque la espera te ha llevado a depender de Dios en cada paso. Y aquí está el secreto. Antes de que Dios te entregue lo que has pedido, se asegurará de que tu confianza esté completamente en Él y no en la bendición. Si antes dependías de tus propias fuerzas, pero ahora te has rendido completamente a Dios,
Esa es una señal de que la respuesta está cerca. 2. Sientes paz aunque no veas nada. Esta es una de las señales más fuertes. A veces, incluso cuando todo a tu alrededor parece igual, de repente sientes paz. No tienes la respuesta todavía. No han cambiado las circunstancias. Pero dentro de ti, sabes que Dios está en control. Esa paz no es normal. Esa paz es Dios diciéndote que el milagro está cerca. Mira lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Dios está a punto de moverse a tu favor, te da una paz inexplicable. Así que si últimamente sientes una calma en tu espíritu, aunque todavía no veas la respuesta, es porque Dios ya está obrando en lo invisible. Tercero, Dios te está dando pequeñas confirmaciones. Mira, Dios no siempre nos dice la fecha exacta en la que responderá, pero sí nos da señales. Quizás alguien te comparte un versículo que responde exactamente a lo que has estado orando. Quizás en una predicación, el pastor dice justo lo que necesitabas escuchar. O tal vez has empezado a notar pequeños cambios en tu vida, pequeños avances que antes no veías. Esas son confirmaciones de que Dios está moviendo todo a tu favor. No ignora esas señales. Son Dios susurrándote. No te rindas, ya casi llegamos. Cuarta, sientes un fuerte deseo de prepararte. Otra señal de que Dios está a punto de responderte es que de repente empiezas a sentir que necesitas prepararte. Si has estado orando por un trabajo, de pronto sientes que debes mejorar tu currículum. Si has estado orando por una relación, sientes que debes trabajar en tu carácter. Si has estado orando por un ministerio, de repente sientes la urgencia de estudiar más la Biblia. Ese deseo de prepararte es Dios diciéndote que la bendición está cerca. Porque Dios nunca te dará algo para lo que no estás listo. Así que, si últimamente has sentido que debes alinearte mejor con Dios, que necesitas crecer, que necesitas estar listo, es porque algo grande viene en camino. Cuando estás más cerca, es cuando todo parece que se derrumba. Escucha esto bien. Antes de la mayor victoria, muchas veces enfrentamos la mayor prueba. Antes de que José llegara al palacio, lo vendieron como esclavo y lo metieron en la cárcel. Antes de que Moisés liberara a Israel, el faraón endureció más el trabajo de los esclavos. Antes de que Jesús resucitara, parecía que todo estaba perdido en la cruz. Así que no te desanimes si justo ahora sientes que todo se está poniendo más difícil. Esa es la prueba final antes de la bendición. Parte 7. Cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Mira, aquí hay algo que necesitamos entender. El silencio de Dios no significa su ausencia. Sé que a veces duele cuando oramos y parece que no hay respuesta. Nos sentimos como si Dios se hubiera desconectado, como si no estuviera prestando atención a nuestras lágrimas, a nuestras oraciones, a nuestros problemas. Pero escucha esto bien. El Maestro siempre está en silencio durante la prueba. 1. Cuando Dios está en silencio, es porque está construyendo algo mayor. Piensa en la historia de José. Dios le dio un sueño. Le mostró que un día sería grande, que gobernaría, que su familia lo honraría. Pero ¿qué pasó después? Nada de eso. Primero sus hermanos lo vendieron como esclavo. Después terminó en la casa de Potifar, sirviendo como un simple siervo. Más tarde, lo acusaron falsamente y lo metieron en la cárcel. Años pasaron. Años. Y durante todo ese tiempo, parece que Dios estuvo en silencio. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no lo rescató de la cárcel antes? ¿Por qué no lo llevó directo al trono? Porque Dios no solo estaba preparando la bendición, Dios estaba preparando a José para la bendición. Si Dios lo hubiera llevado directo al trono, José no habría estado listo. Primero, tuvo que aprender a servir, tuvo que aprender a liderar, tuvo que aprender a confiar en Dios en la oscuridad. Y cuando llegó el momento perfecto, Dios lo levantó, de la cárcel al palacio, de esclavo a gobernador. Así obra Dios.
Su silencio no es abandono, es preparación. Si estás en un momento donde parece que Dios no responde, quizás es porque está preparando algo que todavía no puedes ver. 2. A veces, Dios guarda silencio para ver qué hay en tu corazón. Esta parte es difícil, pero es real. Dios prueba nuestros corazones en la espera. Cuando todo va bien, cuando las puertas se abren, es fácil decir que confiamos en Dios. Pero cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando oramos y no vemos nada cambiar, cuando pasa el tiempo y seguimos en el mismo lugar, ahí es donde se prueba nuestra verdadera fe. Mira lo que dice Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Lo ves? Dios permitió que Israel pasara 40 años en el desierto, no porque se hubiera olvidado de ellos, sino para probar qué había en su corazón. A veces, Dios guarda silencio para ver si nuestra fe es verdadera, para ver si seguimos confiando aun cuando no vemos nada. Porque la fe no se trata de sentir, se trata de creer. Así que, si estás en un tiempo donde Dios parece estar en silencio, hazte esta pregunta: ¿seguiré confiando en Dios incluso cuando no lo entienda? Esa es la clave. 3. El tiempo de espera es un tiempo de crecimiento. Si sientes que estás en un desierto espiritual, en un tiempo donde parece que nada avanza, recuerda esto: nadie crece en la comodidad. Las raíces de un árbol se fortalecen cuando hay tormenta. El oro se purifica en el fuego. El carácter se forja en la adversidad. Dios no solo quiere llevarte al otro lado, quiere que llegues más fuerte, más sabio, más preparado. Mira lo que dice Santiago 1:2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba está produciendo algo en ti. Dios no está perdiendo el tiempo contigo. Él te está moldeando para algo más grande. Así que en vez de desesperarte en la espera, pregúntate: Dios, ¿qué quieres enseñarme en este proceso? Porque cuando entiendas la lección, estarás listo para la bendición. 4. Dios siempre rompe el silencio en el momento justo. Y aquí viene la mejor parte: Dios no se quedará en silencio para siempre. Cuando el tiempo sea perfecto, Él hablará. Cuando el tiempo sea perfecto, Él abrirá la puerta. Cuando el tiempo sea perfecto, Él te levantará. Mira lo que pasó con Lázaro. Jesús recibió la noticia de que su amigo estaba enfermo, pero no se apresuró en ir a sanarlo. Esperó hasta que Lázaro muriera. Esperó hasta que todos pensaron que era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque Jesús no quería hacer solo una sanidad, quería hacer una resurrección. Si hubiera llegado antes, la gente habría dicho: bueno, lo sanó, qué bueno. Pero al llegar cuando ya todo parecía perdido, demostró su gloria como nunca antes. Así hace Dios. Si sientes que Dios ha tardado en responder, no es porque se olvidó de ti, es porque quiere hacer algo más grande de lo que tú imaginabas. Su silencio no es un rechazo, es una estrategia, y cuando Dios hable, lo hará con poder. Conclusión de esta parte: confía en el silencio de Dios. Si Dios está en silencio en tu vida, no significa que no está obrando, significa que está moviendo cosas detrás de escena, significa que está probando tu fe, significa que está esperando el momento exacto para sorprenderte. Así que no te desesperes, no te rindas, no pienses que todo está perdido, porque cuando Dios rompe el silencio, lo hace con milagros, con respuestas, con puertas abiertas que nadie puede cerrar. Tu bendición viene en camino. No dejes de creer. Si este mensaje tocó tu corazón, déjalo en los comentarios. Escribe: Señor, confío en ti, aún en el silencio. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.